En un rincón olvidado por el tiempo, entre montañas que ocultaban secretos ancestrales, existía un pueblo que parecía haber sido dejado atrás por el resto del mundo. Las casas, aunque antiguas, estaban bien conservadas, pero los rostros de sus habitantes reflejaban un sentimiento de temor perpetuo. Era como si algo oscuro se cerniera sobre ellos, algo que nunca se hablaba en voz alta, pero que todos sabían que estaba allí. Y si alguien se atrevía a preguntar sobre ello, las respuestas eran siempre evasivas o simplemente un cambio de tema. La leyenda de Elda, la bruja del bosque, era algo que los más viejos del pueblo susurraban a los niños, advirtiéndoles que nunca se acercaran a los límites del bosque, donde la niebla nunca se disipaba completamente. Nadie sabía exactamente quién era Elda o cómo había llegado al pueblo, pero se decía que su llegada había marcado el comienzo de un cambio. Uno que transformó el pueblo en un lugar oscuro y lleno de sombras. Elda no era la típica bruja. No tenía la apariencia temida de las hechiceras de los relatos más conocidos. En lugar de una mujer de aspecto envejecido y malévolo, Elda era joven, de una belleza inquietante, con cabellos oscuros como la noche y ojos de un verde intenso que parecía reflejar las profundidades del bosque mismo. Su presencia era lo que más aterraba a los aldeanos. Nadie entendía por qué, pero sentían que Elda tenía el poder de ver a través de ellos, de conocer sus pensamientos y temores más profundos. Vivía en una casa de piedra, situada al borde del bosque, donde los árboles formaban un muro impenetrable. Nadie la veía salir de su casa y sus apariciones eran escasas, casi siempre al atardecer, cuando el cielo tomaba un color rojizo y la atmósfera se volvía densa. Siempre caminaba sola, pero nunca parecía perderse en el bosque. Se movía con una gracia sobrenatural, como si supiera cada rincón del lugar, como si el bosque mismo la protegiera. Los rumores sobre ella eran muchos, pero el más común de todos era que Elda había hecho un pacto con el bosque. Se decía que podía hablar con los árboles, entender sus susurros, y que usaba este conocimiento para curar a los enfermos, sanar a los heridos, o incluso traer de vuelta a los muertos. Sin embargo, a cambio, los aldeanos creían que había un precio por todo esto. Un precio que nadie había querido pagar y que nadie se atrevía a descubrir. La historia de su poder comenzó cuando una joven llamada Marta, cuya madre estaba gravemente enferma, decidió ir a buscar la ayuda de Elda. La madre de Marta había caído en una enfermedad extraña, una que nadie en el pueblo había podido curar, y aunque los mejores médicos habían intentado todo lo que sabían, no habían podido hacer nada. Desesperada, Marta acudió a la leyenda, guiada por un último suspiro de esperanza. El día en que se adentró en el bosque, el aire estaba frío y pesado, y la niebla cubría el sendero, como si la misma naturaleza estuviera protegiendo a la bruja. Marta caminó durante horas, guiada solo por una fuerza inexplicable. Aunque nunca antes había estado tan lejos de su hogar, sentía que algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante, como si la respuesta que buscaba estuviera al final del camino. Finalmente, llegó a la casa de Elda. La bruja la esperaba en el umbral de su puerta, con una mirada penetrante que pareció atravesar el alma de Marta. Elda no dijo una palabra al principio. Simplemente observó a la joven, como si estuviera evaluando su destino. Después de unos largos minutos, Elda finalmente habló. «Has venido a buscar ayuda, pero sabes que todo tiene un precio». Marta, temblorosa, asintió. No importaba lo que tuviera que dar, haría cualquier cosa por salvar a su madre. Elda la invitó a entrar en su casa, un lugar que parecía estar suspendido entre dos mundos. Las paredes estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y el aire olía a hierbas y a tierra húmeda. La luz era tenue, filtrada por las ramas de los árboles que rodeaban la casa. Marta sintió que estaba entrando en otro mundo, uno donde las leyes de la naturaleza no se aplicaban de la misma forma que afuera. Dentro, Elda la condujo a una mesa llena de frascos y tazas con pociones extrañas. La bruja comenzó a preparar un brebaje, mientras Marta observaba, fascinada y aterrada al mismo tiempo. Finalmente, Elda le entregó un pequeño frasco con un líquido brillante y le dijo: «Este elixir salvará a tu madre, pero a cambio debes darme algo que más amas». Marta miró el frasco y luego a la bruja. ¿Qué podría ofrecerle a Elda? No tenía riquezas, ni poder, ni influencia. Pero su mente comenzó a correr, a pensar en todo lo que amaba, en todo lo que estaba dispuesta a perder para salvar a su madre. «Lo que elijas será lo que más ates en tu corazón», dijo Elda, como si leyera sus pensamientos. Marta miró el frasco una última vez, sabiendo que no tenía otra opción. Y entonces, sin dudarlo, aceptó el trato. Elda sonrió y la joven sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
El precio había sido pagado. Marta salió de la casa de Elda con el frasco en la mano, sintiendo un peso inexplicable sobre sus hombros. El aire en el bosque se sentía más denso, como si el mismo mundo que la rodeaba hubiera cambiado de alguna manera. Las sombras de los árboles parecían alargarse y moverse, y aunque el sol todavía se encontraba alto en el cielo, el entorno había adquirido una atmósfera sombría. El camino de regreso al pueblo era el mismo por el que había venido, pero ahora todo se sentía diferente. Marta caminó rápidamente, sin mirar atrás, como si temiera que algo la estuviera persiguiendo. Cuando llegó a su hogar, la niebla se había levantado ligeramente, y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un color anaranjado profundo. Sin perder tiempo, entró en la casa y se dirigió rápidamente a la habitación de su madre. Su madre, María, estaba postrada en la cama, más débil que nunca. Marta se acercó a ella con la esperanza renovada de que el elixir de Elda funcionaría. Al abrir el frasco, el líquido brillaba con una intensidad sobrenatural. Marta, temblando, vertió el contenido del frasco en un vaso de agua y lo acercó a los labios de su madre. Apenas unas gotas tocaron la lengua de María, y algo asombroso ocurrió. El color de su rostro, que antes estaba gris y apagado, comenzó a recuperar un tono saludable. La respiración de María se volvió más profunda, y sus ojos se abrieron lentamente. María miró a su hija, y una sonrisa débil apareció en su rostro. «Marta, ¿qué? ¿Qué ha pasado?» Zrenia susurró, su voz apenas audible. Con lágrimas en los ojos, Marta respondió: «Te he salvado, madre. Elda me ayudó». Pero en el fondo algo no encajaba. La sensación de que algo estaba mal nunca se desvaneció. Esa noche, cuando se quedó en la habitación de su madre, Marta no pudo evitar sentir que algo extraño estaba ocurriendo en su vida. Los sueños la invadieron, sueños de bosques oscuros y figuras sombrías que la llamaban desde las sombras. La voz de Elda resonaba en su mente. Todo tiene un precio. Al amanecer, Marta decidió regresar a la casa de Elda, a pesar de la advertencia que la bruja le había dado. Algo en su interior le decía que debía saber más, que debía entender completamente lo que había hecho, el precio que había pagado por salvar a su madre. Cuando llegó nuevamente al bosque, el aire estaba pesado, pero ahora la niebla parecía más densa que nunca. Marta avanzó con determinación, pero pronto se dio cuenta de que algo extraño sucedía. El bosque no se veía igual. Los árboles parecían estar más cerrados, como si el camino estuviera cambiando de forma. La bruja parecía haber dejado una marca en la naturaleza misma, una marca que iba mucho más allá de lo que Marta había imaginado. Finalmente llegó a la casa de Elda, pero esta vez no se sentía como antes. La casa, que anteriormente parecía estar apartada del resto del mundo, ahora parecía estar vinculada a todo lo que la rodeaba. Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no se detuvo. Golpeó la puerta y después de unos segundos, Elda apareció en el umbral, como si hubiera estado esperándola. «Has vuelto, Marta. Sabía que lo harías», dijo Elda con una sonrisa enigmática. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que Marta no había notado antes. «¿Qué es lo que quieres saber?». Marta, con el corazón acelerado, le preguntó: «¿Qué significa todo esto? ¿Qué precio he pagado por salvar a mi madre?». Elda la miró fijamente y suspiró. «Ya lo sabes. La vida y la muerte están más cerca de lo que crees. Tú has tomado lo que no te pertenece, y ahora todo lo que has ganado se cobrará de alguna manera». Marta sintió que la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar. Algo en la voz de Elda era tan profunda y misteriosa que la joven no pudo evitar sentirse pequeña frente a ella. «¿Qué significa eso?», Zrenia preguntó, aunque su voz temblaba. Elda la miró en silencio durante unos momentos. Luego se acercó a ella y la tomó de las manos. «Significa que tú, al igual que todos los que han venido antes de ti, has hecho un trato con las fuerzas del bosque. Y ahora algo de ti pertenece a ese mismo bosque. Has tomado una vida, pero el precio es tu alma». Marta retrocedió aterrada por lo que acababa de escuchar. «¿Mi alma? ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar conmigo?». Elda sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. «Lo que te pertenece no es solo tu vida, Marta. Es algo más profundo. No puedes escapar de ello. El bosque tiene su propio equilibrio y siempre cobra lo que le pertenece». Marta sintió que su respiración se aceleraba. «¿Qué debo hacer? ¿Hay alguna forma de revertir esto?». Elda la miró con una tristeza infinita. «No hay vuelta atrás. El pacto está sellado. Pero aún puedes encontrar paz.
Solo tienes que aceptar lo que eres y lo que has hecho. Las palabras de Elda resonaron en la mente de Marta mientras regresaba a su hogar esa noche. Ya nada era igual. Sentía la presencia del bosque en cada rincón de la aldea, en cada sombra que se alargaba al caer la noche. El precio ya estaba cobrado, y no podía escapar de él. Los días pasaron, pero Marta ya no era la misma. A medida que los días se convertían en semanas, comenzó a experimentar cambios. Su salud, que había mejorado temporalmente, comenzó a decaer nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. Su cuerpo se sentía pesado, como si algo estuviera drenando su energía. Las noches eran más largas y los sueños más intensos, siempre llenos de figuras sombrías que la observaban desde la oscuridad. Al principio, Marta pensó que todo esto era producto de su culpa, pero con el paso del tiempo comenzó a comprender que el bosque, la bruja y todo lo que había sucedido estaban mucho más conectados de lo que jamás había imaginado. La muerte de la madre, su pacto con Elda, todo formaba parte de un ciclo antiguo y misterioso que se repetía generación tras generación. En el fondo de su ser, Marta sabía que debía volver al bosque, enfrentarse a la bruja y aceptar lo que había hecho. La historia no terminaría hasta que ella tomara una decisión: la aceptación de su destino o la lucha contra las fuerzas oscuras que ahora la poseían. El viento soplaba con fuerza mientras Marta avanzaba por el bosque, sus pasos resonando en la tierra húmeda. Ya no sentía el frío que la había perseguido durante días, pero el peso en su pecho era más pesado que nunca. Sabía que debía regresar a la casa de Elda, que debía enfrentar la verdad que había estado evitando desde el momento en que aceptó el pacto. La bruja había hablado de la inevitabilidad del destino, de un precio que ya no podía evitarse, pero al igual que las sombras del bosque que la rodeaban, Marta se aferraba a la esperanza de que aún podría cambiar su futuro. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo en su interior le decía que ya nada sería igual. Ya no solo luchaba contra lo que había hecho, sino contra un destino que parecía estar más allá de su control. La casa de Elda apareció ante ella como un espectro en la niebla. La casa de piedra, que siempre parecía estar a medio camino entre dos mundos, ahora parecía más vieja, más desgastada, como si el tiempo mismo hubiera dejado su huella en ella. Marta sintió una mezcla de miedo y determinación. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. La puerta se abrió con un crujido cuando Marta la empujó. Elda la esperaba como siempre en el umbral, pero esta vez no sonreía. Sus ojos, verdes como la hierba de la primavera, miraban a Marta con una intensidad que la hizo estremecer. No era una mirada maliciosa, sino una mirada de entendimiento profundo, como si la bruja supiera que este momento había llegado. «Has vuelto», dijo Elda en voz baja, su tono lleno de una tristeza indescriptible. Marta, que ya no tenía miedo, se adelantó sin vacilar. Sabía lo que debía hacer. «He venido para comprender, para aceptar lo que soy y lo que he hecho». Elda asintió lentamente. «El precio que pagaste no es algo que puedas comprender completamente. Pero ahora entiendes que, para equilibrar las fuerzas del bosque, algo siempre debe ceder. El pacto que sellaste no se puede romper, pero puedes elegir cómo vivir con él». Marta respiró hondo, sintiendo el aire del bosque penetrar en su ser. La bruja había hablado con claridad. Ya no había manera de revertir lo que había hecho, pero sí podía decidir cómo afrontarlo. Ya no estaba luchando contra el destino, sino contra su propio arrepentimiento. El verdadero desafío era encontrar paz en medio de todo lo que había sucedido. «¿Qué debo hacer?», preguntó Marta, su voz resonando con una mezcla de tristeza y aceptación. «Lo que has hecho no fue un error, Marta. Simplemente forma parte de un ciclo antiguo», respondió Elda. «Al aceptar tu destino, has liberado algo dentro de ti, algo que te permitirá vivir con lo que eres. Pero recuerda, cada vida tiene su precio. Tú has dado la tuya para salvar a tu madre. Ahora tu alma pertenece al bosque, pero no te preocupes, porque en su profundidad encontrarás paz». Marta no comprendió completamente las palabras de Elda, pero algo en su interior le decía que debía confiar. No podía luchar más contra las fuerzas que ya habían sellado su destino, pero podía elegir cómo caminar en el mundo que quedaba ante ella. Aunque el pacto la había marcado para siempre, había una verdad que ahora entendía con claridad. La vida y la muerte no son opuestas, sino complementarias. Y en ese equilibrio, en ese ciclo eterno, ella encontraría su lugar. Elda la observó durante unos momentos, como si esperara una última palabra de Marta. La bruja sabía que la joven había alcanzado la comprensión que necesitaba. El destino de Marta ya no estaba en sus manos.
Todo lo que quedaba por hacer era aceptar lo que era, y en ese acto de aceptación encontrar la paz. Marta salió de la casa de Elda con la mente tranquila, aunque el futuro seguía siendo incierto. La niebla del bosque parecía haberse disipado, y el camino hacia su pueblo se mostraba claro. No sabía lo que le depararía el mañana, pero ahora podía caminar sin miedo. El pacto había sido sellado, sí, pero no iba a permitir que su vida estuviera definida por el arrepentimiento. No quería vivir en la sombra de su decisión, sino aceptar su lugar en el mundo, sabiendo que todo lo que había hecho había sido parte de un proceso más grande, más allá de su comprensión. A medida que caminaba hacia su hogar, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando todo en una luz dorada. Marta sonrió ligeramente, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque el precio había sido alto, había algo liberador en la aceptación, algo profundo y ancestral que no podía comprender completamente, pero que ahora sabía que debía respetar. Cuando regresó a su pueblo, ya no era la misma. La gente la miraba con cautela, como si pudieran sentir la diferencia en ella. Pero Marta ya no temía, ya no sentía la necesidad de esconderse ni de luchar contra lo que había sucedido. Había hecho su elección y al hacerlo, había aceptado un destino que había sido escrito mucho antes de su nacimiento. Desde aquel día Marta vivió en armonía con el bosque y con el pueblo, encontrando la paz que tanto había buscado. Y aunque el misterio de Elda y el pacto siempre la acompañó, Marta aprendió a abrazar la dualidad de la vida y la muerte, sabiendo que en cada sombra había luz, y en cada luz había sombra. El equilibrio había sido restaurado, y en ese equilibrio Marta encontró su hogar.